Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES. Soy Miguel Marín, responsable de Economía y Políticas Públicas de la Fundación. El diálogo de hoy se enmarca dentro del ciclo Claves de éxito de la transición energética, un ciclo que pusimos en marcha en el año 2019 y que ha generado muchas actividades en el seno de la Fundación. Actividades todas ellas que parten de la convicción de que la transición energética hacia la descarbonización de la economía es una oportunidad histórica para España, una oportunidad para transformar nuestro modelo productivo apalancándonos en el patrimonio energético natural que tenemos. Tenemos más radiación solar, más viento, más suelo disponible, más recursos hídricos que en nuestros competidores, lo que nos debería permitir proveer de electricidad abundante, estable y competitiva a nuestros hogares y a nuestras empresas, a las que ya están instaladas y a las que quieren venir a España aprovechando la ventaja de costes. Pero esto no está ocurriendo. Cierto es que el proceso de transición energética es complejo, lo es tecnológicamente, lo es porque es muy intensivo en inversiones y lo es porque requiere de una acción política ordenada, bien planificada, que por el momento brilla por su ausencia. Bueno, uno de los cuellos de botella más evidentes de este proceso de transición energética son sin duda las redes eléctricas. Este es un asunto que ya hemos tratado en el pasado, pero que ahora vuelve a estar de actualidad a raíz de la propuesta que hace un par de semanas presentó la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para actualizar la tasa de retribución financiera para los años 26 a 31, es decir, la tasa de retorno que van a obtener las empresas que inviertan en estas infraestructuras que son críticas, que son la condición necesaria para poder aprovechar la oportunidad que se nos brinda. Bueno, pues para tratar este asunto contamos con la inmensa suerte de tener en el estudio tanto a Javier Santa Cruz como a Óscar Barrero. Javier es economista, es analista financiero, es profesor de economía en distintas universidades y escuelas de negocio y además es vocal de la Asociación para la Transición Energética. Óscar es el socio responsable de energía de PricewaterhouseCoopers y con una larga y dilatada trayectoria en la consultoría en el ámbito de la regulación de los mercados y de la transformación empresarial. Muchísimas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros y por querer compartir con nosotros vuestra experiencia y vuestra sabiduría en un asunto que creo que es de máxima relevancia para el presente y para el futuro de España. Y sin más preámbulo, yo me gustaría meterme ya en harina y lo haría con os pido una primera reflexión sobre cuál es el estado general de situación de las redes eléctricas y si compartís esa visión, esa convicción que he dicho que tenemos aquí en la Fundación, de que podemos estar perdiendo una gran oportunidad histórica para España. Javier, si quieres, empieza tú. Muchísimas gracias, Miguel. Tenemos una situación, por un lado, de parálisis en una parte importante del desarrollo de las infraestructuras, en general en el mundo energético, pero en particular en el eléctrico, y dentro de eso de las redes, tanto de alta como de media tensión. Tenemos un considerable retraso con respecto a los planes que ya en varias ocasiones a lo largo de los últimos años ha presentado la Comisión Europea. Tenemos que recordar que aunque las competencias de energía las tienen los Estados miembros, es decir, cada país tiene la potestad de planificar y de construir su propio sistema eléctrico, si tenemos una serie de objetivos y también de tareas que cumplir en el ámbito europeo, y esta es evidentemente una de las que no estamos haciendo en el tiempo y en la forma que serían necesarias. Pero sobre todo lo más importante en el momento en el que estamos, en un momento en el que estamos experimentando los límites de la transición energética, los límites de ese proceso que pusimos en marcha hace unos cuantos años, que en parte hemos desarrollado de manera muy acelerada, como fue la instalación de fuentes de generación renovable, en particular solar y eólica, pero que nos cuesta y nos está costando enormemente poder hacer gestionable toda esa energía, y evidentemente en el momento en el que además está empezando a despertar la demanda eléctrica en términos generales. Es decir, hemos tenido unos años donde la demanda de electricidad ha estado o muy baja o incluso cayendo en términos interanuales de manera continuada prácticamente desde mitad de la década pasada. Y ahora
con los nuevos proyectos, con las nuevas actividades económicas que requieren de un mayor consumo de electricidad, no estamos sabiendo responder a esa demanda, y por tanto tenemos, como tú muy bien decías, el cuello de botella. Cuando tú tienes, por un lado, algo que te sobra, que es en este caso la energía de origen renovable, pero por otro lado no tienes conectada, no tienes abastecida a la demanda que lo necesita. Muy bien, Javier. Cuéntame, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que veo algunos aspectos positivos y otros efectivamente de gran incertidumbre y de riesgo de esa pérdida digamos, de oportunidad para España, ¿no? Por destacar un aspecto positivo, yo creo que nunca se ha hablado, y con razón, tanto de redes. Es decir, las redes han sido las grandes olvidadas. Y algunas cuestiones que estamos sufriendo ahora ya venían de antes. Pero cuando las redes o el desarrollo de las redes lo que afectaban principalmente era la incorporación de generación renovable, quizás esto lo estábamos sufriendo menos, aunque ya estaba generando ciertos bloqueos. Es ahora cuando tenemos una gran oportunidad de desarrollar la demanda, y no solamente demanda, sino también de incorporar otras fuentes, digamos, de flexibilidad, como por ejemplo el almacenamiento. Es cuando nos estamos dando cuenta que las redes han pasado de ser una herramienta catalizadora y, por supuesto, de garantía de suministro a ser una herramienta, un obstáculo, es decir, un cuello de botella. Y básicamente esto, ¿por qué se produce, no? Bueno, porque también hay un marco regulatorio, incluyendo un marco retributivo, que se ha quedado totalmente obsoleto, en un sentido muy amplio, ¿eh? Luego seguro que hablaremos de muchos de estos temas, pero se ha quedado obsoleto. Es decir, venimos de un ritmo de inversión en redes pues que apenas llegaba a los 2.000 millones de euros, y vamos a un momento, la próxima década, en la que vamos a multiplicar casi por 3. Y esto no es que lo diga solamente el sector, que obviamente tiene interés en invertir, es que el propio PNIEC reconoce que hay que multiplicar casi por 3 ese ritmo de inversión de redes. Y hoy no hay un marco para poderlo hacer. Es decir, y el problema es que no solamente hay que tocar en un único elemento. Si solamente fuera un aspecto, pues a lo mejor sería más fácil encontrar la solución, sino que hay que hacer una revisión completa de todo el marco regulatorio y retributivo. Es decir, tenemos cuestiones como cómo se retribuyen esas redes, acomodarlas, ¿no?, al nuevo momento de los mercados financieros, ¿no?, y de la rentabilidad esperada, pero también tenemos digamos, límites de inversión que fueron diseñados en el pasado justamente para controlar esas inversiones y que ahora son un obstáculo para poder incrementar ese ritmo de inversión. Tenemos mecanismos de planificación claramente ineficientes, ¿no?, y que no están adaptados a la flexibilidad y a la agilidad que se requiere hoy en día. Y de nuevo, todo esto en un contexto en el que ya no solamente nos estamos jugando el avanzar en ese ritmo de los objetivos de incremento de renovables y descarbonización, es que lo que estamos perdiendo por otro lado es la conexión de nueva demanda o la viabilidad de la demanda existente a través de su electrificación, y por lo tanto lo que estamos perdiendo es una oportunidad industrial. O sea, aquí ya no estamos perdiendo o poniendo en riesgo objetivos climáticos, estamos perdiendo una oportunidad de desarrollo de PIB y de creación de empleo muy, muy importante. De hecho, abundando un poco en lo que dices, has mencionado que es el propio sector el interesado en invertir, pero están empezando a aparecer plataformas, y desde las asociaciones patronales industriales cada vez se demanda más el que se permita, ¿no?, invertir en redes para poder conectarse, desde centros de datos hasta todo tipo de industrias. Bueno, el objetivo de este diálogo se quedaría cumplido si hacemos un poco ese catálogo de lo que habéis dicho que está pasando, y yo creo que, si os parece, podemos empezar por el sistema retributivo, porque es lo que tiene más actualidad, ¿no? La propuesta que ha presentado la CNMC hace unas semanas, al parecer, por lo que bueno, se veía un poco en medios, no ha dejado contento a las empresas que tienen que invertir, pero también hay muchos expertos internacionales que han salido un poco a decir que era un poco, digamos, rácana, ¿vale? Es cierto que no solo se está decidiendo la cuantía de la tasa de retribución financiera, sino también la metodología de cálculo, y que ahí es donde es un tema muy técnico, me consta, pero seguro que vais a hacer un esfuerzo pedagógico porque nos enteremos un poco mejor de si realmente o de qué nos estamos jugando con esta tasa de retribución. ¿Empiezas tú, Javier? ¿Te parece? Bueno, nos jugamos sobre todo los incentivos a invertir. Es decir, por un lado tenemos, como señalabais antes, somos hijos de un pasado, que fue un pasado en el que, sobre todo a mediados de la década anterior, había que embridar un déficit tarifario, y por tanto lo que se hizo fue recortar al máximo los costes regulados del sistema eléctrico, y de esa manera pues se consiguieron equilibrar las cuentas del sistema, y a partir de ahí pues poder tener un equilibrio en términos financieros
que en los años anteriores no se había tenido, por muchas razones que no vienen al caso en este diálogo. Pero aquello se hizo en ese momento para ese objetivo. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes en la mano la planificación y tienes la política energética sirve para establecer las medidas necesarias en los momentos oportunos y con las necesidades de cada punto. Y por tanto, seguir anclados en algo que se hizo en el pasado con un objetivo distinto, evidentemente no se puede aceptar. Es decir, es algo que la gente que nos dedicamos a esto no podemos pasar por ahí, ¿no? Entonces, por tanto, el marco retributivo en este caso, es decir, cuánto pagamos a aquellos que van a hacer las inversiones, en este caso en las redes, es algo crítico para que los que tienen que hacer las inversiones las hagan, pero también que existan los incentivos en el propio sistema eléctrico para aumentar la participación, sobre todo de nuevos actores, de nuevos consumidores, pero también de nuevos generadores, y por tanto repartir los costes en términos medios, hacerlos decrecientes, ¿no? Como se hace y como los economistas siempre hemos entendido que es la inversión en infraestructura. Es decir, tú tienes un coste fijo elevado, pero tienes un coste variable que va decreciendo a lo largo del tiempo en función de los usuarios y de tanto en este caso productores como consumidores que entran ahí. Entonces, eso es un elemento, casi diría, de modelo económico que es muy básico y creo que es poco discutible. Solo una cosa, Javier. Entonces, no es totalmente cierto que esto sea un juego entre lo que ganan las empresas y lo que tienen que pagar los consumidores. Es decir, que aumentando la base, por así decirlo, se podría repartir el coste y que se le podría retribuir más a las empresas sin que eso necesariamente implicara un coste para los consumidores. Suponga un encarecimiento de la factura de la luz, para entendernos. Es decir, que los costes regulados, es decir, lo que pagamos en este caso por invertir en redes es algo que va al recibo de la luz. Pero si tú tienes una base mayor de consumidores, que no es porque te los inventes, porque ha habido épocas a lo largo de los años donde lo que hacíamos era establecer unas estimaciones muchas veces ficticias o no realistas de los consumidores, por ejemplo, cuando hicimos el despliegue de las infraestructuras ferroviarias, de carreteras, etcétera, donde pensábamos todos que íbamos a tener un tanto millones de desplazamientos y de usuarios y realmente no los tuvimos y esos proyectos entraron en quiebra. Pero en este caso es gente que la tienes ahí, localizada, que ha hecho sus peticiones, que ha puesto sus avales económicos y técnicos para poder acceder a consumir electricidad, con lo cual no tiene ningún sentido que lo que haga sea dejar a toda esa gente fuera, pudiendo entrar y por tanto repartir el coste de desarrollo de una infraestructura entre más personas. Entonces, eso yo creo que es algo evidente, pero luego por otro lado está la cuestión que probablemente pueda ser un poco más de jerga financiera, que es si eso tiene que ser un 5, un 6, un 7, un 8, un 10, la cifra que sea. Para esto, los reguladores nunca han sido buenos a la hora de generar un criterio que sea comúnmente aceptado por el mercado. Pero no solo por los que tienen que hacer la infraestructura, sino también por el resto, los propios financiadores, es decir, los fondos, los bancos, los actores del sector financiero, que dicen, oiga, usted lo que me está proponiendo es una cosa en la cual si yo ese dinero lo pongo en cualquier otro activo, voy a generar un retorno a largo plazo superior que lo que usted me está pagando por hacer este desarrollo. Y luego con otro elemento adicional, que es que el desarrollo de redes en España desde hace unos cuantos años ha estado sometido a una incertidumbre regulatoria enormemente importante, porque luego había revisiones a los 2 años, a los 3 años, donde a lo mejor te decían, oiga, yo te pago esto, pero no te pago esto otro. Entonces, el reconocimiento de las inversiones no siempre ha sido claro, ¿no? Nunca ha sido claro. Por tanto, en ese sentido, tenemos ahora, o habría la oportunidad de definir un sistema que sea comúnmente aceptado o que la gran mayoría de los expertos del sector lo acepten, lo defiendan como una forma transparente y sencilla de regular la tasa de retribución y, por tanto, de esa manera, pues hombre, no embarrancarnos en algo que es lo que tiene que generar los incentivos para que las empresas inviertan y para que la transición sea posible. Muy bien. Óscar, estamos solo por añadir, que antes lo iba a decir, pero se me ha pasado.
Estamos además en un proceso de aceleración de la transición energética en muchos países, al menos de la Unión Europea, y eso supone competencia de capitales. Correcto. No nos equivoquemos con lo que pagamos, ¿no? Así Por es. favor, Y de hecho iba a ahondar un poquito más en el tema de la retribución financiera, porque efectivamente, entendiendo que puede ser un concepto un poquito complejo, pero merece la pena dar algún dato más y explicarlo adicionalmente, ¿no? Al final, las compañías les tienes que retribuir en función también de cómo le cuesta a ellos financiarse para ejecutar esas inversiones, ¿no? Y bajo mi punto de vista, la discrecionalidad que pueda haber en el cálculo de ese valor es relativamente baja. Claro. Es decir, muchas veces te sorprende cuando hay tanta diferencia entre lo que proponen unos y defienden otros, ¿no? Lo que es evidente es que si los mercados, la financiación sube en el mercado, los bonos suben y la prima de riesgo de la actividad también sube, porque es evidente que no es lo mismo construir, operar y mantener una red hoy de lo que podía ser hace 20 años con toda la complejidad que hay de ciberseguridad, de todo lo que queramos, ¿no? La rentabilidad también tiene que subir, es decir, la rentabilidad esperada, ¿no? Y si además luego encima te comparas con otros países europeos y ves que la tasa que proponen unos es sensiblemente inferior a otros países comparables a nosotros o incluso que pueden tener unos costes de financiación más bajos que nosotros, dices, oye, pero ¿esto cómo se puede explicar? Es decir, ¿cómo puede ser que tengamos una tasa de retribución financiera más baja que Italia, que Francia, que Alemania, que Reino Unido, cuando además el coste, digamos, de la deuda española pues es al menos o igual o incluso superior que todos ellos, ¿no? Pues ahí parece que hay quizás un exceso de celo, ¿no? De intentar no pagar más de la cuenta, ¿no? Pero a costa también de perjudicar, en este caso, a las empresas y de efectivamente de provocar ese efecto de deslocalización. Pero además es que esto no es un tema que, digamos, ¿no? Es que las propias compañías lo están diciendo ya. Si cuando están anunciando sus planes de inversión ya están diciendo que si a mí me van a dar, obviamente me van a reconocer más la rentabilidad en Reino Unido o en Estados Unidos voy a invertir ahí o voy a priorizar las inversiones ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, ligado a ese exceso de celo, que también se ha mencionado, es el tema de decir, ya, pero bueno, nosotros defendemos la posición del consumidor, ¿no? Y lo que no queremos es que suban los peajes. Pero si lo que estamos haciendo ahora principalmente es desarrollar las redes para atraer demanda, ya no es tanto para meter generación, sino es para atraer demanda. Es que las peticiones de demanda que estamos teniendo ahora, que de alguna forma visualizan esa oportunidad que tiene España, son nunca vistas. Es decir, solamente en 2024 ha habido peticiones de incremento de potencia por lado de la demanda equivalentes al 50% de toda la potencia contratada hoy por parte de la empresa. 50%. Y entonces dice, bueno, pero es que ahí está la burbuja de los data centers. Bueno, los data centers es una parte y algunos data centers se van a hacer, porque los data centers es una infraestructura, crítica digital, para el futuro. Vamos. Y lo tendremos que hacer. Pero es que solamente la parte industrial, talleres, fulanito, estos, que muchos de ellos están ya aquí, otros se quieren localizar, industria, que genera mucho empleo, estos solo por sí mismos ya están representando más del 10% de la potencia total contratada. Estamos en disposición de dar un salto del 10% del incremento, vamos a decirlo así, permíteme la simplificación, de la capacidad productiva. Pues de esas peticiones, más de la mitad se han tenido que rechazar. Y dices, ¿y las otras mitad se han aceptado? No te he dicho eso. Las otras todavía no se han rechazado. Ya veremos. Ya veremos. Se han aceptado un 10%, un 15%. Y dices, ¿pero y esto por qué? Y dices, bueno, porque por un lado, efectivamente, no hay un incentivo a invertir, pero luego encima es que tenemos un mecanismo de planificación que las empresas, aunque quisieran invertir teniendo en cuenta que tienen un marco retributivo adecuado, encima no pueden. Ahí quiero ir, si solucionamos la tasa de la retribución financiera y les pagamos una barbaridad, retribuimos muchísimo, me temo que no habríamos solucionado el problema. No. Me temo que hay otros elementos que siguen pesando en este esquema de incentivos perverso que tenemos a la hora de invertir, ¿no? Sobre todo el problema del límite de inversiones, que es el único sector de los que podemos tener conocimiento en la economía que tiene capadas las inversiones en un porcentaje sobre el PIB, que es una cosa que la cuentas fuera y te dicen que no es posible. Oye, usted me está mintiendo. Sí. Pero no, es así. Es decir, un porcentaje sobre el PIB, el 0,13 de la red de distribución, el 0,065 de la red de transporte. Entonces, como digo, eso es heredero de un hecho pasado que en su momento, más discutible o menos, pudo tener sentido para un objetivo determinado, pero que ahora, desde luego... El sentido era controlar, es no pasarme, es decir, no tener que retribuir demasiado para no generar un coste excesivo de cara al consumidor, ¿no? Ese era el objetivo. Era un momento en el que el PIB estaba como estaba y tenías un déficit en el sistema eléctrico y por lo tanto necesitabas asegurar un freno. Vale. Claro, entonces, y luego, aparte de eso, cuando se ponen o cuando se establecen este tipo de métricas,
lo que revelan es también la crisis en la que hemos entrado en la planificación central. Es decir, los economistas sabemos desde hace décadas el fracaso de la planificación central como método para poder generar crecimiento, estabilidad, atraer inversiones y en general para la prosperidad de un país. Y entonces no tiene mucho sentido que haya sectores que incluso con todos los controles desde el punto de vista técnico, porque aquí estamos hablando de un fenómeno físico que es la electricidad y por tanto no hay las leyes de la física, hay que respetarlas y no sustituirlas por las leyes de la política, no tiene sentido mantener una carga, o sea, un mastodonte tan pesado, tan difícil de poder manejar como es la planificación del sistema eléctrico. Entonces, tenemos un límite de inversiones, tenemos un periodo de planificación larguísimo, o sea, 6 años, que son 6 años, todas las consultas previas, todas las cosas que se quedan por hacer de un periodo de planificación para pasarlo a otro, y en ese sentido todo esto es lo que también está entrando en crisis, con lo cual aquí está la oportunidad para que, por un lado, aquellos que pueden hacer cosas un poco fuera de los canales habituales porque necesitan invertir, porque necesitan desarrollar ciertos activos para sus clientes, lo están haciendo, sea en materia de almacenamiento, sea en materia por ejemplo, de agregación de la demanda en zonas industriales, o sea en hidrógeno, o sea en otras cosas. Pero todos los que están a la cola esperando porque necesitan grandes instalaciones, porque necesitan grandes desarrollos, pues eso desde luego, no solo ya porque perdamos esas inversiones y eso cause un coste económico importante para España, sino también es lo que llamamos el coste de oportunidad. Es decir, es que todo ese dinero que está parado o que se está destinando a otra cosa, si estuviera donde debería estar, que es donde sus dueños han decidido que esté y tiene sentido desde el punto de vista económico en España, pues hombre, no tiene sentido que esto esté pasando. Yo fíjate, yo creo que en algunos casos, en muchos, nos sobra planificación y en otros nos falta. Y me voy a intentar explicar. Hoy una empresa que quiere ampliar su potencia eléctrica, digamos, teniendo en cuenta que los cambios por descarbonización o nuevas empresas que se están localizando, lógicamente no son pequeños cambios en la potencia. Claro. Pero no tampoco tan grandes, ¿eh? En muchos casos se siguen sirviendo a través de distribución, pero si obligan a algún tipo de refuerzo en transporte, entras en el ciclo de la planificación, que para todo el mundo que lo entienda son ciclos que tardan en elaborarse 2 años, con vistas a 5 años, y obviamente algo que se tarda 2 años en elaborar, no puedes esperar que se haga todos los años, claro, lógicamente, ¿no? Con lo cual, puedes poner hoy la ficha y a lo mejor te responden dentro de 2 años para luego tardar otros 2 años en ejecutar la obra correspondiente. Con lo cual, imagínate esto cómo encaja dentro de los planes de una empresa que quiera abordar un proyecto hoy, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, que es inconcebible, ¿no? Que pequeñas modificaciones dentro de la red, incluso en algunos casos, en posiciones a lo mejor en una subestación donde está el espacio físico incluso para llegar y poner el transformador. Es decir, si me apuras no haría falta ni siquiera un trámite ambiental, por poner un porque ejemplo, porque ya está la subestación y eso te lleva por un camino. Pero sin embargo, por otro lado, nos falta la planificación de largo plazo de decir, oye, que es que no tendríamos que estar desarrollando la red esperando a que alguien llegue y lo pida. Claro. Es que si... Y por ejemplo lo están haciendo los franceses. Yo tengo capacidad de ver qué es lo que va a pasar dentro de 5 a 10 años en el polígono químico de Tarragona, por ejemplo. Es que ya me están diciendo que ellos tienen carteras de proyectos de electrificación que van a incrementar en un X% la potencia eléctrica de la zona. Yo ya tendría que estar pensando en cómo desarrollo la infraestructura y pongo el carro por delante de los bueyes para que el día que efectivamente tenga esa oportunidad industrial y llegue un cliente y se conecte, tenga la posibilidad de dárselo. Y en ese caso las redes dejarán de ser un retraso a ser un elemento incluso catalizador de la demanda, porque la demanda va a saber que estás ahí disponible para darle conexión. Por eso decía que me falta un poco también de planificación a largo plazo, porque esa planificación que antes decía de 5 años se sigue basando en las necesidades que hoy ya tengo encima de la mesa. Necesitamos tener una visión de largo plazo y porque hoy ya se prevé dónde va a haber los grandes desarrollos de demanda en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Es decir, o sea, porque tú estás hablando, esa planificación de largo plazo tiene sentido. Quiero que me expliquéis un poco el concepto de inversiones anticipadas. Creo que va por aquí el asunto, ¿no? Eso es. Pero te refiero al final,
Desde el punto de vista, aquí en FAE siempre nos ha gustado meter mecanismos de mercado, ¿no? Un poco, ¿no? Es decir, al final esto se trata un poco de que cuando planificas a más largo plazo, pues incurres en riesgos, lógicamente. De la otra forma es lo que tú dices. Si hoy planifico para las necesidades que tengo hoy, entonces es que te la juegas muy poco, ¿no? O sea, ¿qué soluciones están proponiendo los expertos? Vosotros, que sois los que más sabéis de esto. Pues mira, por darte alguna idea, yo creo que hay cosas que hoy, digamos, tendríamos que ser capaces de sacarlas de la planificación y darle mucha más libertad a las empresas a ejecutar, digamos, bajo peticiones de demanda, digamos, las obras, la construcción de la red, porque además el riesgo es o inexistente o está muy, muy, muy controlado. Y te voy a poner dos ejemplos. Si un cliente me está pidiendo una ampliación de potencia que requiere una adaptación en una instalación existente, por ejemplo, poner un transformador adicional en una subestación donde el espacio incluso ya lo tengo, ojo, que es que el cliente va a pagar esa obra, que es que la paga de su bolsillo. Luego hay una parte luego de los costes de operación y mantenimiento que se incorporan a los... Pero la obra la paga el promotor de su bolsillo. ¿Qué riesgo hay ahí para el sistema? Ninguno. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para nuestro punto de vista, esto no tiene por qué pasar por la planificación, no tiene ningún sentido. O, por ejemplo, otro tipo de obras, y a lo mejor ahí sí que hay que hacer ciertos límites. Si yo estoy desarrollando una subestación nueva y tengo 3 peticiones, pero creo que en el corto plazo o medio me pueden llegar 2 más, ¿cuál es el riesgo que asume el sistema adelantando un poquito de inversión y dejando 2 posiciones ya hechas? Y dices, oiga, pero si multiplicamos por 2 todas las posiciones en España, no, a lo mejor ahí se pueden poner ciertos límites. Pero está claro que hay un término medio en el que con un riesgo razonable tú puedes poner ciertas inversiones por delante que te permitan luego tener un tiempo de respuesta mayor. Entonces, hay que sacar ciertas cosas de la planificación porque no tiene ningún sentido y luego dentro de lo que es la planificación hay que, obviamente, hacerla mucho más ágil, es decir, no tiene sentido hacer planificaciones cada 5 años como estamos viviendo ahora, y darle un horizonte más de largo plazo para empezar a pensar cómo tienen que ser los desarrollos de la red, no solamente en los 5 años, pero basado en peticiones actuales, sino pensando dónde van a estar las grandes necesidades en el Porque esa demanda la tenemos identificada, además. Está identificada. En los casos. Tenemos una ley, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tenemos una ley que obliga a los puertos a desarrollar ciertas soluciones, como sabéis, de recarga de los buques cuando están en el puerto. Es que hay una obligación normativa de que lo hagan antes de 2030. Si tú ya sabes perfectamente, todos los puertos de España te van a pedir X... pues ya eso ya lo tienes que estar preveyendo, ¿no? Entonces, o todo el desarrollo del hidrógeno, pues tienes necesidades que tú ya tienes una visión y donde el riesgo a lo mejor es en equivocarte en que luego eso se conecte 1 o 2 años más tarde o más adelante. Pero es una demanda que en muchos casos incluso está vinculada a objetivos y normativos regulatorios, por lo tanto, se van a hacer. En todo caso, ese riesgo pues será el mercado el que acabe asignando, digamos, el coste de ese riesgo. Cuando las empresas que tengan que invertir tengan que pedir esa financiación, quiero decir que existe una posibilidad de salirnos de esta planificación soviética de cada electrón lo mido con tal, ¿no? ¿No crees, Javier? Y no solo eso, sino que ahora mismo es necesario desatascar y ofrecer las soluciones necesarias que pasan, por ejemplo, pues, por incluso desarrollar ciertas redes fuera de la retribución regulada. Es decir, hay gente que lo que está haciendo es buscarse su propia solución porque no vas a retrasar un proyecto de inversión 3, 4, 5 años única y exclusivamente porque esté el país como está, ¿no? Y no tengamos muy claro hacia dónde queremos ir. Hubo algunos pasos positivos el año pasado del propio gobierno, pero también de la Comisión de la Competencia, asumiendo algunos de los conceptos clave en la materia del desarrollo de redes que venían desde las directrices europeas, como es el caso de las inversiones anticipadas, ¿no? Es decir, oiga, usted tiene la suficiente visibilidad de aquí a los próximos 3-5 años para poder anticiparse a las necesidades de demanda que tendrá ese proyecto cuando esté desarrollado dentro de 2, dentro de 3 o dentro de 5 años. Por aquí estamos hablando de proyectos, unos más grandes, unos más pequeños, que tienen plazos de ejecución suficientemente dilatados en el tiempo, que además durante todo ese tiempo la tecnología, la innovación tecnológica, el desarrollo les permitirá ser aún más eficientes, pero el consumo eléctrico lo seguirán teniendo. Es decir, que una de las cosas que va a acompañar
y ha acompañado siempre en la historia de la humanidad, el crecimiento económico ha estado acompañado de varios consumos constantes a lo largo del tiempo. Uno de ellos es el de la energía y concretamente la electricidad. Entonces, por tanto, el elemento ahora mismo estamos a un paso, a una chispa, para encender todo lo que es necesario, imprescindible para poder hacer el desarrollo de red, pero no tenemos que ir probablemente por arriba, sino que tenemos que empezar por lo básico, es decir, por desatascar todos aquellos proyectos, todas aquellas cuestiones que se pueden, que se tengan que hacer ya, y en eso yo sigo confiando, y después de la reforma del mercado interior de la electricidad en Europa hace 2 años, sigo confiando en que la Europa, y especialmente la Comisión, y ya lo ha demostrado incluso con el apagón, nos dará algunos toques de atención. Es decir, España solamente reacciona de manera contundente y muchas veces incluso yendo más allá de lo que la propia directriz europea le ha dado, si hay ese aviso. Si no hay un golpe de autoridad, en este caso por parte de Europa, y especialmente incluso ya por presión de los Estados miembros a los cuales les estamos haciendo daño. Recordemos Portugal y recordemos Francia. Y añadiría la presión creciente también de las comunidades autónomas, como hemos visto recientemente, que son las primeras que ya están poniendo el grito en el cielo y diciendo que tienen, porque al final ellos también se juegan mucho, lo hemos visto hace poco, ¿no? en la última conferencia de comunidades autónomas, como el País Vasco incluso ha puesto encima de la mesa que si no me lo solucionan, si no lo voy a poner lo yo. desarrollo yo. Entonces, claro, es que las comunidades autónomas se juegan mucho, es que hay muchos proyectos, digamos, estratégicos, de renombre, de los que están en los medios, que han recibido ayudas europeas importantes, que son muy importantes dentro del sector, que han tomado esa decisión sin tener resuelta todavía la solución energética. Y luego se están buscando fórmulas de fast track para ver cómo a estos señores les damos visibilidad y les garantizamos el acceso a la red, porque su conexión estaba dependiente de una planificación de transporte o de un concurso del nudo, que esa es otra. Ahora hemos puesto encima de la mesa el tema de los concursos de los nudos de demanda. Cuando en un nudo había varias empresas o varios clientes pidiendo acceso, pues vamos a montar un procedimiento de concurrencia competitiva. Bueno, pues alguien puede pensar, bueno, pues bien, pues habrá que hacerlo de alguna forma. Ya, pero es que de momento hemos acumulado 40 nudos y no hemos visto todavía ningún concurso. Ahora han tenido que sacar 8 de forma acelerada. ¿Y por qué? Porque se les estaba pasando el arroz con estos proyectos que te estoy diciendo. Que es que había proyectos dentro de esos 8 nudos que tienen plazos de ejecución porque si no pierden las ayudas y no tenían todavía garantizado el acceso a la red eléctrica. Y con caducidad por ejemplo, la propia red eléctrica tuvo que extender plazos en algunas cosas donde veía que era imposible poder llegar a las fechas concretas. Aquí yo creo que hay dos cosas. Por un lado, no es buena idea nunca conformarse con la escasez, como es lo que se está haciendo, por ejemplo, con los concursos de acceso. Es decir, si ya asumimos que lo poco que tenemos lo tenemos que repartir, oiga, esto es algo que... Porque partimos de la base de que la red no está saturada a día de hoy, sino que todavía hay espacio para dar, pero que tenemos problemas regulatorios y demás. Otra cosa es que haya que expandirla, pero ahora la red actual todavía es capaz de asumir más demanda de la que tiene. Esa es una duda que siempre todavía, claro. Yo me imagino que habrá todo tipo de circunstancias. Es decir, yo creo que habrá zonas en las que necesariamente para conectar más demanda necesitas, pues sobre todo cuando estamos hablando de demanda, que necesita una firmeza con unos perfiles de demanda constantes y grandes potencias. Ahí yo creo que necesariamente vas a tener que ir a desarrollar más red. Que habrá oportunidades de incorporar demanda sobre red existente, a lo mejor con ciertas condiciones de flexibilidad, que habrá también oportunidades de regular ciertos bloqueos que se puedan estar produciendo de alguien que tiene contratada capacidad y luego no está desarrollando el proyecto, seguro. Pero yo creo que esas cuestiones que, como en todo en la vida, tendrás que buscar eficientar lo que tienes, no quita lo otro. Es decir, oiga, es que estamos hablando de un incremento de potencia del 50% de la potencia que tenemos. Oja, no me puedo creer que podamos incorporar todo eso a la red existente. Es decir, que habrá oportunidades seguro y que seguramente tendrá que ver mucho con las zonas y con el perfil de consumidor. Totalmente de acuerdo. Está claro que la flexibilidad es un tema de trabajo y que necesitamos meter demanda flexible donde se pueda, pero no te puede resolver peticiones de demanda que exceden el 15 o el 20% de la demanda contratada. Claro. No es la solución principal. Y luego la otra cosa... perdóname que te he cortado. Sí. No, y luego la otra cuestión es que
tanto el regulador como en general una parte importante del sistema eléctrico vive esclava de su pasado, es decir, aquello que decía Keynes hace muchos años, de que todos de alguna forma u otra dependíamos de un economista difunto, ¿no? Éramos herederos de un economista difunto. Entonces, en este caso, el difunto fue hace unos años, ¿no? Cuando se decidió este tipo de modelo, y obviamente pues es necesario acabar con ese lastre del pasado y hacer una cosa en condiciones y con arreglo a lo que ahora se necesita. Bueno, a ver si la nueva CNE, a ver si tal se pone, a ver si aparece, ¿no? O Eso a es lo ver si primero. por lo menos y cambiamos un poco los hábitos. Oye, mil gracias a los dos. Tenemos que, lamentablemente, que terminar el diálogo porque tenemos un tiempo limitado. Ha sido para mí súper interesante y creo que además hemos atacado bastantes temas centrados en la tasa de retribución financiera, que creo que además es lo que traía lo que la actualidad mandaba, pero no hemos dejado de hablar de planificación. Me ha gustado mucho la diferencia a corto a medio plazo, de cómo es posible salirse de alguna forma o introducir mecanismos que asignen mejor el riesgo dentro de este tal, y sobre todo salirnos del desbloqueo que tenemos, que nos está haciendo perder una oportunidad histórica para España. Y nada, gracias de nuevo a los dos. Os emplazo para próximas citas. Esto lo hago siempre, así no pierdo la oportunidad. Y a todos los que nos habéis seguido, muchísimas gracias. Igualmente nos vemos en siguientes ediciones de Diálogos FAES. Muchas gracias. Muchas gracias.